Bienvenidas, bienvenidos. Hace 13 años tuvimos un terremoto que está dentro de los más fuertes registrados. Y no solo hubo muchos fallecidos, no solo hubo muchas construcciones destruidas, aeropuertos, carreteras, también se destruyó en forma importante o buena parte del Cementerio General de Santiago, el lugar que por superficie y por densidad es el lugar en términos de patrimonio de valor histórico, arquitectónico y artístico más importante del país. Por eso hemos invitado a Tomás Domínguez Balmaceda, arquitecto y, bueno, el especialista preocupado respecto al Cementerio General, responsable que se haya declarado buena parte muy importante del cementerio monumento nacional. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, pues muchas gracias por la invitación y desgraciadamente hablando de la no reconstrucción después de 13 años y ya empezando a preocuparnos del terremoto que viene, que está cada vez más cerca. Es decir, en Chile, o en Santiago, hubo terremoto el 70, creo, 72, después el 85, 2010. Bueno, eso nos da un parámetro entre 15 a 25 años. Bueno, a ver, lo primero, ¿por qué es tan importante el cementerio? Básicamente es... En términos patrimoniales. Sí, yo diría dos razones. Una, el patrimonio tradicional, que digamos que son las piedras, los monumentos, la escultura, el paisaje urbano, el tejido urbano, las 28 hectáreas que son monumento nacional a 3 kilómetros del centro de Santiago, en un Santiago que ya se demolió en su mayoría. Y también la parte simbólica, que es el contenido material, genético, espiritual o lo que se quiera, que es básicamente que es un cementerio, no solamente un monumento, sino que también es un cementerio. Entonces, por la particularidad en que en Chile concentra gran parte del territorio o del desarrollo del país se ha concentrado en Santiago y que durante la mayor parte de la historia hubo un solo gran cementerio en Santiago, es que se concentra gran parte de la historia, por eso esta singularidad de que estén casi todos los presidentes de Chile en un solo cementerio se da, y eso más o menos así a grandes rasgos lo general de por qué el cementerio general es tan importante. Después podemos desmenuzar los paralelismos, cómo se han ido reflejando las distintas generaciones. Podemos hablar mucho, pero... Y hay que agregar el valor medioambiental. Por supuesto. Cuando uno ve estas imágenes aéreas o satelitales, es una mancha verde. Es una mancha verde plantada en 1832 los primeros cipreses, la mayoría en 1890. O sea, aparte son de los árboles más antiguos de Santiago. O sea, ¿qué parque hay del siglo XIX en Santiago? Los álamos de la Alameda, sí, claro. Lo que hay dentro de los conventos, sería el cementerio general, y lo que hay dentro de los conventos, esos son los árboles antiguos de Santiago, y bueno, la singularidad también es patrimonial, que es un paisajismo pensado a largo plazo, especies con ciertas características como que son oscuras por el luto, que tienen raíces axiales para no dañar el subsuelo, que son aromáticas, que producen floraciones en cierta época. Toda una complejidad que hace que sea un paisajismo particular, aparte de que es antiguo y que es un pulmón verde de Santiago, que se ve en la foto aérea, uno claramente identifica pulmón verde. Ahora, si uno piensa en los grandes personajes que han sido enterrados ahí, bueno, tenemos muchos presidentes, no sé, Bulnes, Montt, Balmaceda. Todos menos dos. O sea, que es abrumador, y en parte mucho el trabajo que se hace es tratar de recopilar y separar. Entonces, ya hablemos de... Perdón, y además están todos los personajes históricos que no son presidentes, Camilo Enrique... políticos, empresarios millonarios. Manuel Rodríguez...
Próceres de la política, como Mata, MacGyver, sí. o sea, que no necesariamente son presidentes. Y creadores, no sé, Marta Brunet. Artistas, Sí. pintores, los escritores tienen mucha... los escritores trascienden porque escriben. Entonces la gente los lee aunque esté muerto. Oscar Wilde, Perlachés, de las tumbas más visitadas. Entonces también, la ruta feminista estamos ahora armando. Todo distintos intereses para distintos grupos. Y además están los mausoleos. Los mausoleos. Claro, que vendría a ser la arquitectura, digamos. La arquitectura. Nos interesamos en la arquitectura moderna. Pero además están los mausoleos, no sé, está en memorial del detenido desaparecido y el ejecutado político, pero también está el mausoleo histórico, hay un mausoleo circense. Claro, que están los memoriales. Sí, los memoriales. Como el de las víctimas del incendio de la compañía, la matanza de Locaña, está la matanza del Seguro Obrero. Todos esos tienen un monumento que obviamente son las tumbas de estas personas. Sí, claro. El memorial de detenido desaparecido se pensó para que el subsuelo, a medida que fueran apareciendo restos, se fuera llenando. Está lleno de nichos vacíos. Son tumbas, digamos. Y también, como tú dices, toda la representación corporativa, desde el ejército, el circo, los matarifes. No claro, la industria de... las colonias extranjeras, los italianos, la colonia helvética, o sea, la musulmana, ahí está el cementerio judío, el israelita, el patio judío antiguo, tiene los croatas, los disidentes del siglo XIX. Claro. El cementerio de disidentes de Santiago está dentro del cementerio general, el patio 1. Y así infinidad de subgrupos y subcategorías y sublecturas que uno puede hacer. Entonces, claro, es muy complejo y por eso se trabaja con estas grandes como bases de datos, y cuando hablamos de un terremoto se afecta desde figuras históricas hasta patrimonio arquitectónico del siglo XIX, escultura, lo toca todo. Entremos en el área chica. ¿Cómo quedó el cementerio después del 27 de febrero del 2010 y cómo está ahora? Mira, yo te diría que el terremoto del 85 fue más dañino a nivel de colapso, porque yo creo que el umbral fue muy similar. Entonces un terremoto como el del 2010, si se repitiera con una escala similar a la que hubo en Santiago, quizás los daños no serían tanto porque hay como umbrales. Yo creo que si fuera más fuerte habrían más bajas. Lo que ya estaba dañado, lo que ya venía gritado, es lo que colapsó o tuvo daños grandes. Uno los veía, mira, este tiene ese muro desaplomado, ya ese se cayó. No, mira, esa cúpula se puede caer para el lado, si se cayó para el lado y derrumbó la mitad. Lo que pasa es que si uno no repara, en el fondo está sumando terremoto con un agravante, que muchas veces cuando se produce una grieta, esa grieta con la humedad, con las lluvias, etcétera. Claro, exactamente. Estamos hablando de calicanto, que es una albañilería más blanda, más gruesa, pero más blanda. La típica falla que uno, si se asoma, la empieza a ver en todas partes, es el arco, que se hace una grieta al medio, o las dos bases del arco. Claro. Y esa, ya digamos que el punto de fractura ya está, y ya perdió resistencia. Sí, claro. Es muy fácil de reparar. Hay que meterle fierro, básicamente, tecnología siglo XX o siglo XXI, si se quiere, siglo XX. O sea, ni siquiera membranas ni geotextil, no, solamente fierro, hormigón armado, refuerzos metálicos. Ese tipo de refuerzo es la que hace prevenir y que estén mejor preparados los monumentos para un próximo terremoto. ¿Cómo quedó el 2010? ¿Cuál fue la magnitud del daño de la zona declarada monumento? Algunas cifras, como para ubicarse. Sí. Yo diría que hay alrededor de 900 monumentos de piedra y calicanto. ¿Ya? 900. De eso se les notó el terremoto
alrededor de 360. Pero de esos 360, un tercio son daños ornamentales, que se cayó la cruz, o una piedra aquí, una piedra allá. Colapsos, alrededor de 12 colapsos totales, que tú ahí todavía los tienes y que están en, digamos, los ladrillos y las piedras donde mismo cayeron hace 13 años. Y después ya tienes distintas cifras, 139 con daño estructural moderado, 40 y tantos con daño estructural severo pero no colapsado. También distintos subgrupos, distintos tipos de fallas, y cada uno tiene su solución de reconstrucción, de refuerzos o de frentón. Hay partes que demoler y volver a construir. Hay también problemas de obsolescencia, que también significa que hay que reparar, porque los nichos, antes la gente era más chica, entonces los nichos son más chicos y hoy día no sirven mucho. Entonces también hay que, no se hacían losas, no había hormigón armado, entonces se hacían arcos de ladrillo. Claro. Entonces esos arcos muchas veces están agrietados, entonces hay que demoler y se empiezan a hacer losas de hormigón, y ahí ya inmediatamente ya adquiere otra rigidez, y esa es más o menos la solución del trabajo que debiera estar haciéndose o haberse hecho desde hace 13 años. ¿Qué ha pasado en estos 13 años? Ha pasado que de estas 360 estructuras, yo diría que 52 las reconstruyeron particulares, desde los bomberos, la colonia extranjera, la familia no sé cuánto, la fundación no sé cuánto que se encarga del legado de tal familia o tal figura histórica, etcétera. 4 obras ejecutadas por Recoleta con plata de un seguro, todas con irregularidades. Esto es el informe 338.2 de la Contraloría del 2012. Se acreditaron. Un fondo de reconstrucción de gobierno regional 2013, tampoco se ejecutó ninguna obra, pero sí se asignó el presupuesto. O sea, problemas de corrupción de parte del Estado, financiamiento particular en general de mala calidad, digamos parche más que reconstrucción. Y desde el 2013 a la fecha hasta el 2022 no hubo prácticamente nada de reconstrucción. El año pasado un proyecto de reconstrucción que lo realizó la familia Villegas. Yo fui el arquitecto junto con Edmundo Brown, y este fue realmente el primer proyecto después del terremoto en que se hizo. Fue un excelente cliente, porque se dijo, oiga, hay que hacer esto, y se hizo, digamos, no se negoció, no, hágame algo más barato, no. Oiga, esta es la solución estructural, ya se hace. Un poco eso fue, y desde de todos los años de terremoto ha sido el único proyecto que realmente incorporó hormigón armado y incorporó tecnología, digamos, del siglo XXI. Entonces, eso sería, y ahí estamos ahora con el mausoleo de Claudio Vicuña, de estilo islámico, que es famoso. Claudio Vicuña fue el presidente electo de Chile después de Balmaceda, se tuvo que arrancar, y le quitaron el Palacio de la Alhambra a la calle Compañía, y cuando volvió se construyó este palacio en rememoranza de su pasado de gusto islámico de la Alhambra. Y ese también es un proyecto gigantesco. Estamos buscando financiamiento en el extranjero, con embajadas del mundo islámico, con todo tipo de variaciones, y también buscando plata en los que debieran financiar este tipo de cosas, como el Estado chileno por ser monumento nacional y Recoleta por ser el propietario del inmueble. Tomás, vamos a ir a una pausa y después quiero que retomemos sobre las responsabilidades institucionales que hay en esta gran negligencia. Tema difícil, pero necesario de tocar.
De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Estamos conversando con Tomás Domínguez Balmaceda, arquitecto especialista en el Cementerio General de Santiago, y estábamos hablando, bueno, en qué está este gran monumento en términos no solo de tamaño, sino que también en densidad, después de los grandes daños que tuvo en el terremoto del 2010, es decir, hace 13 años atrás. Y tú mencionabas de 12 colapsos totales, de 40 y tantos daños estructurales graves. ¿Qué pasó ahí? Es decir, primero, ¿qué ha pasado con esas estructuras, con esos colapsos totales? ¿Y qué ha pasado con los restos humanos que había dentro de ellas? Claro, es un tema difícil de tocar y de darse cuenta, porque uno tiende a vivir como que la muerte no existiera, pero obviamente que un terremoto o estar preocupado de lo que pasa en un cementerio hace evidente que lo central, el sujeto, son los muertos que están enterrados. Para eso se construyeron los monumentos, para no olvidarlo. Entonces, claro, existen, entre comillas, los damnificados cuando hay un colapso estructural en una tumba, en un mausoleo. Y se ha dado la extraña circunstancia que siguen los huesos aplastados entre medio de los escombros, los cajones, entre medio de las piedras y los ladrillos, y así han llevado restos insepulcros, como se le dice técnicamente, pero digamos muertos aplastados abajo de los escombros durante 13 años. Han crecido árboles encima, han habido robos. La administración se ha lavado las manos diciendo no, es responsabilidad de particulares que también se han desentendido, han dicho hoy tremendo desastre, miremos para otro lado, también los particulares. Este tema llegó el 2010 a la Seremi Salud hizo un sumario, no se saben los resultados, pero los restos siguen. ¿En qué año fue eso? 2010, para los 10 años del terremoto. Es el 2020, perdón. Perdón, 2020. 2020. Sí. Es decir, a 10 años se hizo un sumario y hace 3 años atrás. Sigue la situación, por lo tanto, o el sumario desacreditó los hechos y digamos, no hay resto de sepulcro, o no se sabe qué está pasando, pero ahí siempre hay una tensión permanente que es la institucionalidad no quiere ni ha querido conservar este patrimonio histórico. Eso tiene un costo y tampoco lo ha querido asumir. ¿Qué es lo que pasa? Que estas decisiones las toman los políticos. Obviamente los muertos no votan, entonces no hay réditos electorales en hacer reconstrucción. El metro cuadrado en un cementerio vale entre 1.300.000, 1.500.000 pesos. Un mausoleo puede ocupar 50 metros cuadrados. Entonces, una estructura colapsada es un potencial recuperación de recursos para el municipio en caso que, claro. Ahora, para Recoleta, que finalmente es quien administra el cementerio,
¿cuál es el costo que tiene administrar el cementerio? ¿Cuánto gastan como anualmente? ¿Sí? Alrededor de 3.500 millones, más o menos. ¿Y qué ingresos tiene por el mismo? Alrededor de entre 5.500 y 5.800 millones anuales. O sea, genera ingresos y... Es decir, tiene 2.000 millones de ingresos. Entre 1.500 y 2.000 millones de ingresos anuales, que después de 13 años, si tú lo sumas de sobra con recursos municipales, se podría haber hecho la reconstrucción. Hoy día debe estar alrededor de los 8.000 o 9.000 millones de pesos. Todo el proceso. Además de los recursos del Ministerio de Cultura o de Gobierno Central, que por ser monumento nacional debiera también el MOP y el Consejo de Monumentos participar en una reconstrucción. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho si el cementerio genera excedente y por lo tanto tiene recursos para reconstruir? Porque además... claro, uno dice, mire, esto es privado, pero además, hay figuras que son públicas, ¿no? Además, la Contraloría lo ha indicado. O sea, esto ha pasado por Contraloría varias veces y siempre la conclusión es la misma. Yo creo que no es solamente un tema irregular ya, yo creo que ya va más allá. Incluso hay un daño a un patrimonio fiscal y a la herencia cultural, a la identidad chilena. Claro. O sea, yo creo que esto ya debiera tomar o debiera considerarse ya que no solamente es una irregularidad, sino que de frentón hay una alevosía y un daño a la cultura, a la identidad chilena. Durante estos años también hemos sabido de no solo el terremoto, es decir, ya salió en la prensa, estuvo todo el caso de este personaje que tenía una serie de obras robadas. ¿Qué pasa en ese sentido con el cementerio? Es decir, con pérdida de esculturas, de decoraciones, de vitrales, el que esté en algunos lugares uno ve escombros, claro, basurales, sí. Y el tema también de la seguridad al interior del cementerio. Todos temas críticos han estado agravándose y haciendo crisis cada vez peor. El año pasado se registraron 8 robos y no habían robos desde el año 2014, 2013, final de 2013. Fue el caso Schuller, muy conocido, digamos, que sirvió para inhibir también el mercado, la ejecución del mercado negro, pero eso ya volvió en su mejor momento, ahora con 8 casos en un año, 2 robos a presidente, un robo del monumento de la Plaza La Paz, de uno de esos ángeles franceses de 1870, de un monumento al incendio de la compañía. Perdón, pero ¿esos robos son simples robos o son robos por encargo? Porque cuando se roba arte, sí, en general no es que alguien los robe y lo ponga al mejor postor. No, en este general, caso... es el estilo Schuller, digamos. En estos 8 casos, hay 2 que tienen claros antecedentes que son por encargo. Uno es de Carlos Viña del Campo y otro es una figura de bronce de un ángel. Esos 2 son hay claras indicaciones que son por encargo porque están publicados en mi Instagram unos escaneos 3D de estas 2 figuras y justamente después de que yo las publique se las roban. Entonces obviamente que alguien las vio. Claro, alguien las vio y las encargó y las mandó pedir. Hay problemas de seguridad, hay cada vez menos guardias, hay asaltos a las cuidadoras, hay que distinguir entre guardias y las cuidadoras o cuidadoras. Unos hacen aseo y le avisan a la familia si es que hay cualquier problema, pero si es que hay alguien robando, no son ellos los que ellos tienen que avisar, pero los que tienen que controlar el ilícito son los guardias y llamar a Carabineros. Entonces se ven menos guardias, menos presencia de guardias, se ha pedido, no se han tomado medidas y esta situación de abandono de tierra de nadie, de falta de institucionalidad, de personas en la calle,
es un problema que es de las instituciones responsables y también de la misma sociedad chilena que debe partir su interés por cuidar sus tumbas, primero por estas colonias extranjeras, estas instituciones como el Ejército, Carabineros, la familia, los admiradores de... Todos debemos involucrarnos, no solamente una responsabilidad municipal o del gobierno central, pero obviamente a ellos se les está pagando para que lo hagan. Ahora, dado el tamaño del cementerio, que son, no sé, 80 y tantas hectáreas, dado la cantidad de personas que han sido sepultadas en el cementerio, dado el valor patrimonial que tiene, dada la fragilidad de muchos de esos monumentos o esculturas, etcétera, ¿no sería lógico tener una institución especializada que administrara el cementerio y no un municipio? Estamos, digamos, heredamos la ley de municipalización de los cementerios del 82, que pasaron del Servicio de Salud a las municipalidades, eso en todo Chile. Generalmente una ciudad, Concepción, tiene un gran cementerio municipal. Sí. Eso es lo normal y hay algunos casos en que hay dos porque el antiguo se llenó y hicieron otro. Pero generalmente hay un solo gran cementerio municipal y dado Santiago sus particularidades, Santiago no es solamente una comuna, son 34, 36 comunas y no hay 36 cementerios municipales. Hay uno que le correspondía a la Municipalidad de Santiago, que bueno, es emblemática, digamos, que tiene como las grandes instituciones que hace que tiene una metrópoli, pero por subdivisión de municipalidad con la creación de Recoleta en el año 92, quedó en la Municipalidad de Recoleta y con grandes desbalances territoriales en cuanto a la superficie del cementerio en relación a la comuna, que es adyacente a Independencia, y Independencia no tiene ni responsabilidades ni ingresos, y al mismo tiempo representa más del 15% de los ingresos municipales del cementerio. Entonces también ahí hay un desbarajuste y claro, siempre lo esperable sería que fuera una fundación o una corporación sin fines de lucro y que aparte recibiera ingresos fiscales de apoyo por todas las mejoras que son necesarias. Ahora, yo tengo la impresión de que sospecho que varios cementerios comunales presentan problemas similares. No hay ninguno que esté mejor que el año 82. O sea, la municipalización yo de los cementerios. recuerdo haber ido al cementerio de Concepción varios años después del terremoto y seguían algunos mausoleos. La municipalización los ha convertido para los municipios el último establecimiento de su administración son los cementerios. O sea, están en general muy mal en casi todas las ciudades de Chile. O sea, lo lógico sería generar corporaciones o una agrupación de corporaciones también para transferir conocimiento o poder tener, en el caso de los municipios chicos, expertos que puedan asesorar a varios. Y no son un ejemplo. Arica también lo tiene la corporación, pero se comparte con salud, con educación, o sea, las corporaciones municipales también son... No, estoy hablando de una corporación aparte. Claro, yo creo, debiera, además que... Es decir, corporaciones especiales de... Hay gente que por vocación le gustaría trabajar o trabaja en el cementerio por vocación, no por interés económico ni por oportunidades laborales. Entonces, claro, eso es quizás la manera natural sería que fuera algo sin fines de lucro y que la plata se quede adentro porque... Así como están votados en su gran mayoría, también la gran mayoría genera ingresos. Bueno, Tomás, agradecerte a ti, y esperar que las próximas conversaciones sean con aspectos positivos. Y también que las autoridades respondan a este tipo de preguntas. Así que si los pueden invitar a ellos, sería genial. Muchas gracias. Ya, a ti.